Vamos a hablar del contrato de agencia. El artículo 1479 del Código Civil y Comercial define al contrato y nos dice que hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada preponente, mediante una retribución. Esta norma también menciona algunas de las notas características en estos contratos, como la estabilidad, continuidad e independencia. Fíjense que dice que en estos negocios no media relación laboral alguna. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. Y por último, en relación a la forma, nos dice el contrato debe instrumentarse por escrito. En definitiva, en esencia, el agente es un promotor de negocios y presenta la particularidad que no se obliga frente al cliente. Esto es importante remarcar porque es una diferencia en relación a los otros contratos de comercialización. En este caso, el que celebra el negocio con el cliente es directamente el empresario principal y no el agente. En relación a las obligaciones de las partes, el artículo 1483 dispone un mínimo de obligaciones para el agente, como velar por los intereses del empresario, actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, cumplir su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas, informar sobre su gestión y los negocios en que interviene, y recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios. Acá lo que tengo que decir es que, excepto en ese caso puntual, en principio el agente no representa al empresario a los fines de la conclusión y ejecución del contrato. Claro está que sí, al agente se le pueden dar poderes de representación. En relación a las obligaciones del empresario, brindar toda la colaboración y directivas necesarias para el desarrollo de la actividad del agente, informar de la aceptación o rechazo de la propuesta como de la ejecución del negocio. Acá también puedo agregar que el artículo 1488, segundo párrafo, nos dice que si el comitente no cumple con el deber de comunicar la aceptación o rechazo de la operación en el plazo de uso o bien en un plazo de 15 días hábiles, entonces se presume aceptada la operación a los fines de que el agente pueda percibir su comisión. Justamente, una de las obligaciones más importantes del empresario es abonar una retribución al agente por las tareas cumplidas. En cuanto al régimen de retribución, el artículo 1486 dispone que si no hay pacto expreso, la retribución consiste en una comisión variable según el volumen o valor de los actos promovidos. Además, estos artículos, todo este régimen que va del artículo 1486 al 1489, subordina la retribución al agente no solamente a la conclusión del negocio, sino además al pago del precio al empresario. Acá debo decir que coincido con el doctor Di Chiasa en que sería más razonable que la comisión se considere devengada desde el perfeccionamiento del contrato, independientemente del pago del precio al empresario. De esta manera, el agente no correría con el riesgo de la demora y o falta de pago del precio. Bueno, en relación al plazo, nosotros dijimos ya que una de las características principales en estos negocios es justamente la larga duración. Y fíjense que el artículo 1491 nos dice, excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado. Y en relación a la ultraactividad, la continuación de la relación con posterioridad al vencimiento de un contrato de agencia con plazo determinado, lo transforma en un contrato por tiempo indeterminado. Los siguientes artículos regulan el preaviso. Fíjense el 1492. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. El plazo de preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. Y el 1493 nos dice que la omisión de preaviso otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo. Acá me voy a detener un poco porque vemos que el Código recepta toda la doctrina y la jurisprudencia emanada del caso Automóviles Saavedra. Una de las cuestiones más discutidas en jurisprudencia ha sido el plazo de duración del preaviso. Bueno, justamente nunca estableció la jurisprudencia una fórmula exacta para calcularlo.
sino más bien distintas pautas. El factor tiempo ha sido una de las más importantes y así se ha dispuesto de que a mayor tiempo de duración del contrato, mayor extensión debía de tener el preaviso, igual que sucede con el preaviso por el despido laboral. El tiempo entonces no fue el único factor a tener en cuenta. También se consideró, por ejemplo, la envergadura del negocio, la existencia o no de exclusividad, la amortización de las inversiones. En definitiva, lo que se trataba era de ponderar las particulares circunstancias de cada caso. Entiendo que los jueces, aun cuando la norma es clara y también está prevista a favor de la gente, puede llegar a limitar su aplicación. Justamente, vamos a dar un ejemplo, si la relación dura décadas, ¿sería razonable un preaviso de 20 años o más? Habría que ver cada caso. Recordemos que la fijación de un plazo de preaviso tiene como objetivo recompensar aquellas expectativas que se hubiesen generado por la estabilidad que conlleva esta relación y dar al perjudicado la posibilidad de reorganizar su empresa a fin de posibilitar un nuevo emprendimiento. En cuanto a la indemnización sustitutiva de preaviso, se calculará sobre la base de un promedio de las utilidades netas, no brutas, percibidas por el agente durante los últimos años. Acá podemos decir también que se entendió que por medio del preaviso se resarcen los daños inmediatamente derivados de lo abrupto e intempestivo de la ruptura y no de la ruptura en sí misma, porque lo antijurídico justamente no consiste en disolver el vínculo, sino en lo intempestivo del proceder. Por eso se discute si en este caso es procedente o no algunos otros rubros indemnizatorios, como por ejemplo las indemnizaciones laborales por despido que la gente le tiene que pagar a los trabajadores, las inversiones no amortizadas, un daño moral, etc. Párrafo aparte merece, sí, la compensación por clientela. Fíjense, el artículo 1497 establece que extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales a este. También el artículo dice que en caso de muerte del agente ese derecho va a corresponder a los herederos y que a falta de acuerdo la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones neto de gastos. Luego el artículo 1428 nos da algunas excepciones a la compensación por clientela. Dice si el empresario pone fin al contrato pero por incumplimiento del agente o si es el agente el que pone fin al contrato, excepto que esto esté justificado por un incumplimiento del empresario o por la edad o invalidez o enfermedad del mismo agente. Vamos a decir que es tendencia reconocer al agente una compensación por clientela. En su actividad, este intermediario justamente gana clientes que luego, debido a la extinción del contrato, los va a perder y esa clientela va a pasar al empresario principal porque va a seguir la marca. Entonces, la compensación por clientela se debe en todo supuesto de extinción contractual, no solamente en el caso de rescisión abrupta del contrato, ¿no? Salvo también algunas excepciones que ya mencionamos. Y ello es así, dijo la doctrina, con fundamento en el enriquecimiento sin causa, ya que no es justo que, extinguido el contrato, siga el empresario principal obteniendo ventajas de una clientela ganada por otro sin que este otro reciba compensación alguna. Bueno, otras causales de extinción de este contrato, aparte de que ya hablamos de la rescisión, muerte o incapacidad del agente, disolución de la persona jurídica, quiebra firme de cualquiera de las partes. Estas tres primeras causales se asocian a la característica del contrato como intuitu persona o de confianza y operarían de pleno derecho. Luego tenemos vencimiento del plazo, incumplimiento grave y por último disminución significativa del volumen de negocios.
En este último punto se dispuso que se aplique el artículo 1492, o sea que debe otorgarse preaviso, excepto que el agente disminuya su volumen de negocios durante 2 ejercicios consecutivos, en cuyo caso el preaviso no debe exceder de 2 meses. Por último, 3 cuestiones a tener en cuenta. La cláusula de no competencia es una cláusula que es válida para después de extinguido el vínculo, pero siempre con limitaciones. En este caso, el artículo 1499 dispone que siempre que no excedan de un año y se apliquen a un territorio o grupo de personas razonable. En relación a las subagencias, artículo 1500, el agente no puede, salvo consentimiento expreso del empresario, instituir subagentes, y esto también tiene que ver con el carácter intuitu persona que tiene este contrato. Y por último, todas estas normas que mencionamos no se aplican a agentes que están regidos por leyes especiales, como por ejemplo los agentes de bolsa, financieros, agentes de seguro, de viaje, etc. Bueno, hasta acá, contrato de agencia. En el próximo video vamos a arrancar con el contrato de concesión.